Hola queridos y queridas estudiantes de sexto básico. Les habla la profesora Karen Silva. Hoy vamos a realizar nuestra clase número 9 sobre razones en los problemas. Como todos los martes, le dejo mi querido mensaje. Todos tenemos talentos y habilidades, como muestra ahí la imagen. Solo debes tú descubrirlas y desarrollarlas con pasión, con entusiasmo. ¿Para qué? Para poder utilizarlas en ayudarte a ti, disfrutarlas y ayudar a los demás. Quiero felicitar a todos los estudiantes que enviaron sus tareas entre el 31 de julio y el 6 de agosto. Los siguientes estudiantes en el sexto A tenemos a Darlene Álvarez, Antonia Silva, Samuel Cifuentes, Juliana Donoso, Felipe Huircamán, Álvaro Martínez, Jordan Arauz, Dariana Zuluaga, Javiera Córdoba y Valeria Fuensalida. Del sexto B tenemos a Dara Carreño, Ángel Chamorro, Giancarlo Pérez, Francisca Serrano, Brittany Chávez, Christopher Sandoval, Renato Fuentes y Ainara Sánchez. En el sexto C, Emiliano Mora, Joel Salvador, Alex Albornoz, Matías Navarro, Valentina Pincheira, Consuelo Lavé, Matías Tramolao. Y en el sexto D está Gabriel Pizarro, Daud Casas, Valentina Mesa, Miguel Vivanco, Fiorella Cayuleo, Aarón Huenuanca, Ángel Orellana y Alondra Sáez. Felicitaciones, muy bien. Para comenzar entonces, te recuerdo que debes tener tu texto del estudiante, el de color azul y el cuaderno de ejercicio del color celeste. Buscar un buen lugar para poder escuchar y ver el video, tener tu cuaderno, tu lápiz para que vayas registrando todas las cosas y todos los conceptos que estamos trabajando. Comenzamos entonces, te voy a dar el objetivo de hoy para que tú lo puedas registrar en tu cuaderno y como sale ahí en la imagen, vamos a pensar. ¿Por qué? Porque el objetivo es resolver problemas que involucran las razones. Para comenzar la clase vamos a revisar algunas de las tareas enviadas la semana pasada que nos hablan de razones, que es la comparación. Recuerden, comparación de dos cantidades. En este caso estamos comparando triángulos y cuadrados en la letra A. Esta es la página número 34 del cuaderno de ejercicios en celeste. Y aquí nuestros compañeros colocaron que la razón número 1 era 2 es a 3, o sea, colocó la cantidad de triángulos es a la cantidad de cuadrados. Y luego la razón número 2 colocó al revés 3 es a 2, o sea, colocó la cantidad de cuadrados es a la cantidad de triángulos. Muy bien. Y en la letra B ocupó parte todo, o sea, primero puso la razón 1, la parte de los dados, que son 2, y el total de figuras que hay ahí, que son 5. Entonces quedó la razón 2 es a 5. Lo mismo pasó con la razón 2 que colocó. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos que nuestro compañero comparó primero los triángulos es al total de figuras, o sea, le quedó 2 es a 5 y luego en la siguiente colocó 3 es a 5, o sea, la cantidad de cuadrados es a la cantidad total de las figuras que ahí aparecen. Muy bien, felicitaciones. Ahora vamos con el ejercicio número 2, en el que ustedes debían encontrar una razón equivalente, o sea, tenían que amplificar la razón. Aquí en el ejercicio A está muy bien hecho. Este compañero o compañera amplificó por 3 y le dio 6 quinceavos, porque 2 por 3 son 6 y 5 por 3 son 15. Y luego lo representó gráficamente. Muy bien. Aquí comparó círculos con triángulos y dibujó 6 círculos, son a 15 triángulos.
Perfecto, felicitaciones. Y acá tenemos otra tarea donde amplificaron por 2. ¿Por qué les muestro estas dos tareas? Porque pueden ser resultados distintos, no es necesario que tengan todos el mismo resultado. ¿Por qué? Porque estamos buscando razones equivalentes. Puede que algunos la hayan amplificado por 2, otros por 3, otros por 4, pero está bien, ¿ya? Y esta razón, 2/5, le dio 4 décimos, o sea, lo amplificó por 2, porque 2 por 2 son 4 y 5 por 2 son 10. Y dibujó muy bien la representación con 4 estrellas rojas, esas 10 estrellas negras. Vamos a recordar el aprendo entonces ahora de lo que son las razones, la que estaba en la página 71 y que tú debías escribir en tu cuaderno. Dice, la razón entre dos cantidades es una comparación. Recuerda bien eso. Es para comparar. ¿Comparación de qué? De las cantidades mediante una división. La razón entre una cantidad A, que puede ser cualquier número, y una cantidad B, que puede ser cualquier otra cantidad, la puedes escribir como A es a B, donde A es el antecedente y B es el consecuente. Y simbólicamente la puedes expresar como A dividido en B o A partido en B como una fracción en forma horizontal A dividido en B o en forma vertical A partido en B. Cuando B es distinto de 0. Y aquí hay una imagen donde está claramente que A se le va a llamar antecedente y a la letra o al espacio o al número que esté donde está el B se le va a llamar consecuente. Ahora te voy a pedir que vayas a la página número 72 del texto de estudio, el de color azul. Vamos a desarrollar el ejercicio número 4 que dice así. Aldo representó la razón entre las personas que asistieron con gorro a una caminata y el total de asistentes, como se muestra a continuación. Si el total de personas fue 40, ¿cuántas personas no tenían gorro? Entonces aquí aparece un dibujo donde están las personas con gorro y abajo dice total de asistentes. Pero tenemos no 40 cuadrados, lo representaron con 20 cuadrados. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Representar o colocar los datos. Aquí ya tenemos una representación gráfica donde nos muestra la comparación entre la cantidad de personas con gorros, cuadrados amarillos, y la cantidad total de asistentes, o sea, la suma de todos los cuadrados. Entonces, la razón que aparece en la imagen es la cantidad de personas con gorro es A, la cantidad total. Lo podemos escribir en forma horizontal como 8 dividido en 20 o en forma vertical como una fracción, 8 partido en 20. Ahora vamos a resolver o desarrollar. Entonces, la razón es la cantidad de personas con gorro es a la cantidad total de los asistentes a la caminata. Lo podemos escribir, como dije anteriormente, en forma horizontal, 8 es a 20, o en forma vertical, como una fracción. Pero sabemos que el todo o el total es 40. Por lo tanto, debo encontrar una razón equivalente donde el consecuente sea el número 40. Si tenemos 8 veinteavos, ¿qué es lo que debemos hacer? Veamos aquí en este video. La razón 8 es a 20 está compuesta por el antecedente y el consecuente, donde el consecuente es el todo y el antecedente es una de las partes, ¿cierto? Que es la cantidad de gente que andaba con gorro. Para poder formar el 20 y transformarlo en 40, yo sé que lo tengo que amplificar. ¿Y por cuánto lo voy a amplificar? Por 2.
porque 20 para que se transforme en 40, lo debo duplicar, o sea, multiplicar por 2. Y como también tengo que multiplicar el antecedente o el 8. Y digo, 8 por 2, 20 por 2 son 40 y 8 por 2 son 16. Muy bien. Y así tengo una nueva razón equivalente donde el antecedente y el consecuente han cambiado y el consecuente es 40. Vuelvo entonces a revisar el problema para ver si lo que yo hice está bien, está correcto. Entonces leo el problema y me doy cuenta que la información que a mí me entregan es la cantidad de personas que están con gorro y el total de personas. Pero lo que me preguntan es cuántos no tenían gorro. Al revisar me doy cuenta de que aún no termino el desarrollo, ya que aún me falta encontrar la cantidad de personas que no usan gorro. Entonces, como ya encontré y comparé la cantidad de personas que usan gorro con el total de personas, que es 40, luego amplifiqué la razón que estaba ahí indicada por Aldo y me dio que la cantidad de personas con gorro son 16 personas. Pero me falta hacer una resta, porque para encontrar los que están sin gorro, debo a 40 quitarle 16 y eso me da 24 personas que no usan gorro. Pero por favor, esta no es la respuesta. Ahora vamos a colocar la respuesta. Según la razón planteada por Aldo, nosotros tenemos que siempre justificar en nuestra respuesta, por eso lo coloco así. Según la razón planteada por Aldo, asistieron a la caminata 24 personas sin gorro. Y esa sería nuestra respuesta final. Como se dieron cuenta, en este problema hemos comparado una parte, personas con gorro, con el todo, el total de las personas, donde la parte es nuestro antecedente y el todo es nuestro consecuente. Pero existen otro tipo de problemas en los que debemos comparar parte con otra parte. Y todo va a depender de cómo nos planteen el desafío. Por eso siempre debemos leer muy bien y anotar los datos o graficar o dibujar la parte de la representación. Eso es súper importante. No se lo salten, háganlo. Ahora revisaremos el ejercicio número 5 de la página número 72 del texto de estudio, el de color azul. Dice así: a continuación, se muestra el tiempo que demora un ciclista en recorrer cierta cantidad de kilómetros. Esa es la distancia. Considera que en recorrer 10 kilómetros, este ciclista se tarda 30 minutos. Escribe la razón entre los kilómetros recorridos y los minutos y completa los valores que faltan en la tabla. Vamos entonces a nuestro primer paso, que es representar los datos. En el problema planteado debemos comparar una parte, distancia medida en kilómetros, con otra parte, que es el tiempo medido en minutos. Además, nos entregan una razón, que en recorrer 10 kilómetros se demora 30 minutos. Nosotros consideraremos que la velocidad es constante, es decir, no va a acelerar, a apurar su paso, ni va a descenderlo o alentarlo. Siempre va a mantener la misma velocidad para poder andar la misma cantidad de kilómetros en el mismo tiempo. ¿Ya? Entonces la razón es la distancia es a el tiempo. En esta ocasión nos conviene escribir la razón en forma vertical, es decir, como una fracción. Y recuerden bien que el es a nos indica
que debemos colocar los dos puntitos o la línea fraccionaria entre esos dos números o cantidades. Y que el primero que aparece ahí va a ser nuestro antecedente y el segundo es nuestro consecuente. En este caso quedaría 10 es a 30. Esa sería la primera razón. Ahora vamos a proceder a completar la tabla. Tenemos en una fila la distancia medida en kilómetros y en otra el tiempo medido en minutos. Tenemos también que aparece el 10 es a 30, que era nuestra razón principal, que es el dato que nos dan en el problema, pero tenemos que transformar y encontrar el número que está bajo el 5 y debemos mantener nuestra razón, es decir, siempre tiene que ser 10 es a 30 o sus amplificaciones o sus simplificaciones, es decir, las razones equivalentes. En este caso, para encontrar el valor que está bajo el 5, debemos simplificar. ¿Y a quién vamos a simplificar? Como ya tenemos el primer dato, el antecedente, vamos a buscar esa simplificación. El 10 para transformarlo en 5, tengo que dividir por 2. Muy bien. Entonces, 10 dividido por 2 me da 5. Por lo tanto, el 30 también lo debo dividir por 2 y me va a dar 15. Perfecto trabajo. Ahora voy a ir hacia el otro lado, hacia la derecha. Entonces tengo que encontrar el antecedente del número 45, pero sin perder la razón. Como de 30 para llegar a 45 es más difícil, porque si yo digo 30 por 2 me da 60, no me sirve el 45, voy a trabajar con el número 15 que obtuve en la primera parte de la tabla. ¿El 15 lo puedo transformar en 45? Muy bien, tengo que multiplicarlo por 3. Eso que tú estás pensando está excelente. Por lo tanto, amplifico el 15 por 3 y amplifico el 5 también por 3. ¿Y cuánto es 5 por 3? 15, muy bien. Tengo nuestra segunda tabla o parte de la tabla completa. Ahora voy con el 20 y voy a utilizar el 10/30, porque de esa forma yo voy a poder saber cómo transformarlo. 10 multiplicado por 2 me da 20. Fácil, ¿cierto? Por lo tanto, el 30 también lo debo amplificar por 2. ¿Y cuánto es 30 por 2? Recién se los dije. 60, muy bien. Y nos quedaría nuestro último casillero que debemos completar. Pero para poder completar ese casillero, voy a retroceder. Y voy a ir porque, ¿cómo llego del 15 al 66? Es difícil. Del 30 al 66, ¿por cuánto lo multiplico? También es difícil. Y del 45, oh, ni hablar. Y el 60, menos. Entonces, lo que voy a hacer, voy a retroceder, porque me doy cuenta que en la primera columna que yo tengo el 5 y el 15. Y esos dos números los puedo dividir por 5, muy bien. Entonces yo creé una nueva columna que la puse afuera de la tabla para colocar esta nueva división. ¿Cuánto es 5 dividido en 5? 1, perfecto. ¿Y cuánto es 15 dividido en 5? 3, muy bien. Entonces tengo mi razón equivalente 1/3. Ahora que tenemos este 3, podemos saber que 3 por algo me da 66. ¿Por qué? Porque podemos sumar el 6 más el 6. 6 más 6 son 12. Y 12 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, 3 multiplicado por algo sí me va a dar 66. Pero ahora debemos averiguar cuál es ese número. Y para eso
Vamos a hacer una división. No voy a estar ahí craneándome, pensando nomás. No, voy a hacer la división nomás. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a complicar? Hago la división. 66 dividido en 3. Entonces primero selecciono un dígito y digo cuántas veces cabe el 6 en el 3. Son 2. 2 por 3 son 6. Lo resto me sobran 0. Bajo el siguiente dígito y la misma pregunta y nuevamente me va a dar 2 y luego 2 por 3 son 6, lo resto y me da 0. Y me dio como resultado el 22. Por lo tanto, el 3 lo tengo que multiplicar por 22 para que me dé 66. Y si el 1 lo multiplico por 22, me va a dar 22. Obvio, súper fácil. Entonces me va a quedar el número 22 partido por 66. Y ahí he completado la tabla. Ahora voy a revisar. ¿Qué cosa voy a revisar? ¿Qué es lo que me preguntan? Dice ahí, escribe la razón entre los kilómetros recorridos y los minutos y completa los valores que faltan. Ya tenemos todos los valores completos de la tabla y ya sabemos que la razón era 10 es a 30. Entonces, la respuesta va a ser la razón entre la distancia que recorre y el tiempo que demora un ciclista a velocidad constante es de, y siempre escribo la razón más pequeña que he encontrado. En este caso es 1 es a 3. Por lo tanto, la razón es de 1 es a 3. ¿Qué significa eso? Que cada 1 kilómetro me demoro 3 minutos en recorrerlo. Ahora te invito a ir a la página número 73 del texto azul. Vamos a analizar la situación del ejercicio número 6. Patricio y Magdalena han lanzado 15 penales cada uno en sus respectivos equipos de fútbol, de los cuales han logrado anotar 10 goles. Para llevar un registro, realizaron una representación de la razón de los penales convertidos respecto del total de los penales lanzados. Luego aparece ahí una imagen de los dos niños, con cada uno con un cartel. Magdalena realizó un cartel donde aparecen 15 rectángulos y de los 15 hay 10 que están pintados. Y Patricio realizó un cartel donde hay 25 rectángulos, de los cuales 10 están pintados. Primero represento. Voy a representarlo en una tabla. Y en la tabla voy a colocar la información que me entregan. Penales lanzados son 15 y los penales anotados son 10. Muy bien. Entonces la razón que va a representar los penales anotados es el total de penales lanzados. En el desarrollo, ¿qué es lo que debo hacer? Representar la cantidad de penales en forma de razón. Y como habíamos dicho ya, la razón va a ser penales anotados es a penales lanzados. O sea, 10, que son los penales anotados, es a 15, que son la cantidad de penales lanzados. Ahora voy a revisar. Me pregunto, ¿qué dice el problema? Y reviso. Y compruebo de que sí, lo he anotado bien. Son cada penales anotados, cada 10 penales anotados, hay 15 penales que he lanzado. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Responder la pregunta. En este caso tenemos dos preguntas. Letra A. ¿Cuál de ellos está en lo correcto? Explica tu procedimiento. Yo he colocado que Magdalena está correcta, porque ella ha representado correctamente la razón, ya que se observa el total de penales lanzados, que son 15, y se han coloreado solo los penales realizados, que son
10. En cambio, Patricio ha dibujado 25 en penales lanzados y 10 realizados. Pero ellos no han realizado 25 penales, solo han lanzado 15. Por lo tanto, esa representación no corresponde a la información que me está. Y en la letra B dice, escribe y representa la razón entre los penales anotados y los fallados. ¿Cómo interpretas esta razón? Dice después. Entonces yo lo anoté así. Penales anotados es A, penales fallados. O sea, penales anotados son 10. Es A, 2 puntitos. Penales fallados, teníamos 15 en total. Y de esos 15 hay 10 que anotaron, por lo tanto, la resta va a ser la cantidad de penales fallados. Y me va a quedar como respuesta 10 es a 5. ¿Qué significa eso? La razón entre los penales anotados y fallados es 10 es a 5, que en forma simplificada nos quedaría escrito como 2 es a 1. ¿Por qué? Porque 10 dividido en 5 me da 2 y 5 dividido en 5 me da 1, lo que significa que cada 2 penales anotados fallan en uno de ellos. Y es así como damos fin a la clase de hoy, pero te tengo que dar una noticia. Tienes que hacer tu tarea. Muy bien. Ahora te toca a ti. Para ejercitar, te voy a pedir que realices los problemas que continúan en la página 73 del texto del estudiante. Solo para ejercitar y para verificar si de verdad comprendiste el trabajo. Pero lo que ustedes me deben enviar a mi correo es el ticket de salida. O sea, ustedes deben buscar o crear ustedes 3 ejemplos relacionados con las razones. Pueden ser ejemplos que encuentren en su casa, que encuentren en las noticias, estadísticas que hayan en los juegos de video que a ustedes les gustan. Entonces, estos 3 ejemplos lo van a registrar en sus cuadernos, van a explicar cada uno de ellos, explicar qué significa y cómo se interpreta la información que ahí aparece. Le van a tomar una foto y me van a enviar a mí esa foto a casilva@cmch.maristas.cl. Tienen plazo hasta el día viernes 14 de agosto por una situación muy particular que se las voy a contar en la siguiente diapositiva. Y de esta manera, como ahí dice, ustedes van a poder practicar lo aprendido y van a lograr completar la meta de hoy, que es el objetivo de la clase. ¿Cuál era? Realizar o resolver problemas relacionados con las razones. Y aquí va la información súper importante. Todo aquel estudiante que envíe sus tareas en la fecha que corresponde podrán participar en la clase virtual que será el día lunes 17 de agosto a las 4 de la tarde para poder repasar y resolver dudas de las últimas 2 clases trabajadas. Estas 2 clases de razones, la clase número 8 y la clase número 9. Es importante que si vas a participar en la clase, hayas visto las 2 clases anteriores, porque si no las has trabajado, va a ser un poco difícil que puedas resolver tus dudas. Esa es la razón, ¿ya? Entonces, por favor, si tienes dudas, consultas o quieres aprender un poquito más, envía tus tareas como puedas, envíalas el día viernes, ¿ya? Y así el día lunes podrás estar en nuestra clase.
La invitación se hará a través de sus correos institucionales o los correos por donde ustedes envíen sus tareas. Ojalá sean correos Gmail. Y en forma de resumen, te voy a contar que hoy revisamos la tarea de la clase anterior que nos permitió recordar algunas cosas sobre las razones, como por ejemplo que una razón es una comparación entre dos cantidades, que puede ser una comparación de una parte con un todo o puede ser una comparación parte con parte. Además, las razones constan de dos elementos. Uno se llama antecedente y el otro se llama consecuente. Quedaron de tarea para que tú practiques los problemas de la página 73, para que tú practiques, ¿ya? No los debes enviar estos ejercicios de la página 73, es solo para practicar. Lo que sí debes enviarme es la tarea donde debes crear 3 situaciones en que se utilicen las razones. 3 situaciones, es decir, tiene que tener un contexto, una historia, ¿ya? Y además debes explicarme qué significa esa razón en esa historia. Recuerda sacarle fotos y enviármela a mi correo o a mi WhatsApp. Y además te recuerdo que realizaremos una clase vía Meet. ¿Para qué? Para poder resolver las dudas sobre las dos clases realizadas, la clase número 8 y la clase número 9, la de hoy. Solo trabajaremos con esos estudiantes que envíen sus tareas. ¿Por qué? Porque es una clase de repaso, resumen o de resolver preguntas. Si tú no miras los videos y no realizas los ejercicios, entonces va a ser un poco difícil que tengas preguntas sobre el trabajo realizado. Es por esto que solo se trabajará con los estudiantes que envíen sus tareas. Te dejo mi correo electrónico ksilva@cmch.maristas.cl. Y un punto importante. Si tú no has realizado las otras tareas, no te preocupes. Necesito que me envíes las tareas de la clase número 8 y número 9 para poder participar de la clase vía Meet, ¿ya? Entonces las otras tareas tienes tiempo para poder resolverlas. Anda de a poco, porque a veces nos atoramos con muchas tareas, muchos trabajos, porque no los hicimos en el tiempo que corresponde y nos empezamos a estresar y a cansar y a aburrir, ¿cierto? A mí me interesa que tú las hagas y que aprendas, ¿ya? Por lo tanto, hazlas de forma tranquila o tranquilo. Y te dejo aquí nuevamente mi correo electrónico y me puedes hablar a mi número de WhatsApp, no tengo problema. Yo te voy a responder en el momento en que pueda hacerlo, ¿ya? Así que ten paciencia si no te respondo inmediatamente, pero sí voy a responder. Estaré muy contenta de poder ayudarlos y resolver todas las dudas que tengan. Me despido y espero que esta clase les haya gustado y hayan comprendido y logrado el objetivo que era resolver problemas que involucran las razones. Que estén bien, los quiero, chao.